Vamos a seguir, yo creo que bastante ajustados al horario esta semana. Entonces ya os presenté antes a Miguel Sobrino, pero ahora ya lo tenemos aquí en persona. Casi todos lo conocéis, vosotros, los alumnos del máster, tuvisteis la suerte de hace una semana exactamente asistir a una clase de música suya. Él es compañero de la escuela, es escultor, es una autoridad en, digamos, en arquitectura y patrimonio medieval, de lo que tiene numerosísimas publicaciones, pero a mí lo que siempre me interesa de Miguel, y creo que esta mañana te lo decía, que este fin de semana, yo también he estado por otras razones, visitando románico, como tú me decías, buen románico, por la zona de Carrión de los Condes, y le decía a Miguel que echaba en falta, y siempre estaba pensando, ¿cómo vería esto Miguel Sobrino y tal? Porque siempre tiene una mirada inteligente, aguda, que entiende la vida de los edificios, no solo del románico, muy importantemente también de la arquitectura medieval de la que tanto has escrito. Es una persona que entiende la vida de los edificios, sus transformaciones, su evolución, ¿no? Y entiende la piedra. La piedra como material, la piedra como forma, la piedra como lenguaje. Y eso pues, nos va a hablar hoy. Y quiero agradecerte muchísimo, abusar de ti 2 semanas consecutivas. Está bien por lo menos que sean alternas, pero vamos, el jueves pasó y este es un exceso. Bueno, para eso están los amigos. Bueno, muchísimas gracias, Javier, como siempre. Se nota mucho que eres amigo en las presentaciones. Javier es, exactamente, es lo que iba a hacer, ¿no? Agradecerte a ti, también por supuesto a Javier, pues eso, que repita aquí en las jornadas del románico. Espero no repetirme mucho, o sea, que creo que habrá quizá alguna cosa que diga hoy que ya a lo mejor conté el año pasado, pero bueno, espero que no resulte repetitivo. Lo que quería hoy contar a mí me gusta un género de charla que es la charla ensalada, que es la que suelo hacer yo, ¿no? Como Mateo flecha las ensaladas musicales, pues a mí me gusta soltar así ingredientes y ver si hay suerte y logran tener luego al final cohesión, ¿no? Y satisfacer el gusto de los que lo prueben. Entonces, bueno, la verdad es que no esperéis una charla sistemática, un tratado de la piedra, de la estereotomía románica, ni muchísimo menos un acercamiento estilístico o cronológico a la escultura románica tampoco, sino que va a ser más un intento de acercarnos al mundo del románico a través pues, de uno de sus caminos más evidentes, que es el de la piedra, ¿no? Sabemos que hay arquitectura románica en ladrillo, la hay en madera, aunque es la menos conservada y la menos conocida, pero la hay. De hecho, Enrique Nuere está también, entre otras muchas cosas, está investigando ese románico de madera en gran parte desaparecido y que a veces se ha confundido con una especie de mudéjar. Y entonces, bueno, pues yo lo que quiero es coger la piedra, que es el tema en el que trabajo y sobre el que suelo escribir e investigar, y hablaros de piedras románicas, y ya no solamente de piedras románicas, sino sobre todo del papel que tuvo el mundo de la escultura monumental, o sea, la escultura relacionada con la arquitectura, y de la cantería en el mundo románico, y cómo realmente esos siglos XI y XII, fueron un nudo, fueron un momento decisivo para la historia tanto de la cantería como de la escultura. Y esa es la idea, ¿no? La verdad es que a veces cuesta pensarlo, ¿no? Cuesta darse cuenta. Cuando uno ve una obra como esta, que no hace falta ni presentarla, cuesta a veces recordar que estos son piedras. O sea, realmente es alucinante cuando uno recorre la Catedral de Santiago u otros edificios y cuando ya ve estos apóstoles, estos profetas, estas figuras en las portadas del Pórtico de la Gloria, realmente a veces cuesta decir, no, pero espérate, que estos son piedras, o sea, son piedras labradas, porque realmente están elaboradas con tal arte que casi el material ha quedado en un segundo plano, ¿no? Por cierto, me hubiera gustado que se hubiese quedado Marisol, porque de estar ella aquí hubiera planteado algún debate sobre piedras. No quiero decir nada más, puesto que él ya no está, pero si estuviera, me hubiera gustado
hablar de piedras con ella y con todos vosotros, a raíz de lo que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues para empezar a hablar de escultura románica, en este caso, y de piedra románica, hay que echar la vista un poco hacia atrás y ver de dónde venimos, ¿no? Venimos de una antigüedad en la que la piedra tuvo un papel esplendoroso y de un momento muy largo, de más de 500 años, en el que la piedra prácticamente se cayó en el olvido. Y no exagero al decir esto. Realmente uno contrasta una obra del siglo II, como es la de la izquierda, y una obra del siglo X, como es la de la derecha, y oye, desde luego el relieve de la derecha, de San Celedonio de Mazote, a todos nos puede encantar, es una cosa preciosa, es un documento también, tiene una plástica muy atractiva, incluso más atractiva para nuestro gusto moderno a lo mejor que ciertas obras clásicas, pero cuando uno piensa desde el punto de vista de la piedra, de la técnica, realmente la pregunta que surge es decir, ¿qué ha pasado aquí? Porque no es decir que haya yo escogido la mejor escultura romana y la peor, entre comillas, escultura mozárabe para ponerlas en contraste. Es que realmente esto es una manifestación de lo que se hacía en el siglo II y esto es una manifestación fiel de lo que se hacía en el siglo X. Incluso es la única representación humana del arte mozárabe, por lo tanto es incluso una obra especialmente meritoria de ese tiempo, ¿no? Bueno, pues realmente lo que se describe y más que describir, lo que se refleja en muchas publicaciones, en muchos libros, es un desconcierto hacia esa desaparición, lo llaman así, de la escultura monumental durante la Alta Edad Media, o sea, entre los siglos V y X, normalmente ambos incluidos, y entonces, bueno, pues uno lee y lee, no os voy a decir aquí ni mucho menos un listado bibliográfico, pero sí que hay muchísimos especialistas que han tratado este tema y hablan de él prácticamente casi como un misterio. Es algo a lo que no saben dar explicación. ¿Por qué la escultura monumental desaparece? Desde el final del Imperio Romano, incluso ya en época de decadencia, a partir del siglo III y ya IV sobre todo, y no se recupera hasta la época románica. Bueno, pues claro, te hablan de decadencia, de siglos de decadencia. Y dices, bueno, sí, de decadencia, vale, vamos a pensar que es una edad oscura, aunque sea un adjetivo muy equívoco, porque es un adjetivo puesto por los historiadores para hablar de que hay pocos documentos, pero en absoluto porque sea oscuro, ni porque esté nublado, como en todas las películas medievales, ¿no? Que eso siempre me gusta recordarlo. En las películas romanas siempre hay sol y está todo el mundo casi desnudo. En cambio, en las películas medievales siempre hace frío y está todo nublado y lleno de charcos, ¿no? Es una manipulación realmente de la imagen de lo que es la Edad Media y la Antigüedad, ¿no? Pero que responde a nuestros tópicos arraigados, ¿no? Bueno, pues dice, sí, hubo una época de decadencia en la Alta Edad Media. Vale, de acuerdo. Pero ¿por qué se podían hacer obras como aquella? Y no había escultura monumental. No es que es Bizancio, vale, pero nos vamos a Rávena. Oye, los mosaicos se siguieron haciendo y no solamente manteniendo el nivel, sino incluso superando el nivel de los mosaicos romanos, ¿no? Y igual que decimos esto, podemos decir el arte de la miniatura, podemos decir la orfebrería, podemos decir muchísimos campos de la creatividad en los que hubo un gran auge durante la Alta Edad Media. Ahora enseguida entraremos en los focos hispanos, ¿no? Que sería, pues eso, ya sabéis, visigodo, condal, prerrománico asturiano, mozárabe, en los que no existía la escultura monumental. Sin embargo, de hecho, cuando uno se acerca, como pone la lupa sobre un edificio de estos espléndidos bizantinos que acabamos de ver, y oye, intentos hay, pero son intentos, ¿eh? O sea que realmente un capitel como este es fascinante, pero desde el punto de vista de la labra es precario, por no llamarlo otra cosa, ¿eh? Esto lo mismo. Cuando hay que hacer bueno, fijaos que el mausoleo teodorico en Rávena, que es una excepción, es prácticamente tardo antiguo, siglo VI, se labra en una piedra caliza blanda, pero claro, cuando hay que coger un sarcófago de piedra dura para el cadáver, se reaprovecha una pila, una bañera romana. Ya empezamos a ver más problemas, que no son solamente los de la desaparición de la escultura monumental. Fijaos, periodo visigodo, ya estamos en España. Estos son los capiteles que encontramos y los relieves que encontramos en época visigoda. Son encantadores, son preciosos, pero desde el punto de vista técnico son muy precarios, otra vez, son sumarios. Fijaos aquí
dos detalles de sendos edificios visigodos. Esto es Baños de Cerrato y esto es la que está en Burgos, la de Quintanilla Las Viñas. Sí. Bueno, pues fijaos qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Parece que estos relieves en principio serían más elaborados y sin embargo este tiene más complicación para un cantero medieval. Porque aquí tú pones la piedra y luego la vas tallando in situ sobre la propia piedra colocada ya en el edificio y que antiguamente no era más que un sillar, a lo mejor de una calidad especial para poderlo labrar. Sin embargo aquí tenemos que prever un resalte para poder destacar esa cruz patada sobre el plano de la fachada. Esto que parece una tontería son detalles que nos dicen, por ejemplo, que esto de aquí arriba es una obra costosa, una obra que hoy en día vemos en una naturaleza así como muy tosca, muy de piedra y tal, pero que antiguamente estaba, sabemos, revestida de mármoles, revestida de estucos, eso sí, reaprovechados de los ninfeos y de los baños romanos que había por esa zona. Cuando un escultor alto medieval, y aquí estamos en el siglo IX, y da lo mismo que sea en Inglaterra a que sea en Asturias, quiere darle más apariencia de volumen a una escultura, lo más que llega a hacer es esto, es redondear los perfiles de los relieves para que aquello no sea tan plano, esos relieves a bisel que acabamos de ver, ¿no? Y como mucho utiliza un poquito el trépano, o sea, hace agujeritos para poder ahondar un poco más en el fondo del relieve, ¿no? Y lo que sí que hace es aprovechar todo lo que puede. En San Cebrián de Mazote, por ejemplo, las columnas son prácticamente todas romanas. Las basas también. Los capiteles algunos lo son, otros son nuevos y a veces, oye, hacen el esfuerzo de hacer un capitel prácticamente corintio. Si lo pusiéramos al lado de un capitel corintio romano veríamos la diferencia, ¿no? de talla, pero muchas otras veces hacen capiteles como pueden, utilizando este recurso tan socorrido de la talla bisel para llenar de decoración las superficies, pero siempre dentro de un campo de acción muy limitado. Bueno, pues volvemos a nuestro relieve de la pareja de San Cebrián de Mazote y decimos, vamos a ver, y entonces, ¿por qué no hay escultura monumental? Hay uno de los argumentos más discutibles de los que uno se encuentra por los libros es que les daba miedo devolver la imagen de las esculturas de bulto redondo porque les recordaban a los ídolos paganos y entonces tal cual. Y dices, bueno, vamos un momento a poner orden aquí. ¿Es que no hay escultura monumental? Sí que la hay y enseguida vamos a ver ejemplos. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos el interior de Melque, visigodo, que nos da esa impresión de los visigodos como nos los imaginamos en las películas, sucios, embarrados, muy brutos, casi hablando con gruñidos entre ellos y tal. Claro, en un ambiente como este no me extraña, ¿no? Pero es que, claro, lo que pasa es que Melque estaba recubierto con estucos, completamente recubierto con estucos. Y además esos estucos, sin duda alguna, estarían policromados. Con lo cual, esto que vemos aquí es como si hubiéramos arañado toda la pintura de un lienzo y viéramos el lienzo desnudo e interpretásemos que eso es la obra. En realidad estamos viendo el soporte, estamos viendo la forma, la configuración del espacio, por supuesto que sí, pero ese espacio no tiene nada que ver con lo que podríamos ver si nos pudiéramos asomar por un agujerito a través de los siglos y verlo en el siglo VII, ¿no? Y qué curioso que cuando hablamos de Alta Edad Media no solamente nos podamos referir al mundo cristiano, occidental, sino que nos podemos ir extendiendo por todo el Mediterráneo y llegar hasta el territorio musulmán, hasta el mundo islámico. Entonces nos vamos al Oriente Próximo y encontramos que los edificios que se levantaban en esta época, en los primeros siglos del Islam, muchas veces tenían imágenes contra ese tópico también del precepto coránico y tal, que lo censura en los templos, en las mezquitas, pero en los palacios no, y de hecho la Alhambra está llena de figuras, para quien las quiera buscar. Bueno, pues todo esto estaba lleno de decoración monumental, esculturas prácticamente de bulto redondo. Aquí tenéis otro, un alto relieve que sobresale muchísimo más que esas figuritas que hemos visto antes, por ejemplo, en San Pedro de la Nave, ¿no? Pero es que en Córdoba, en la Córdoba califal, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos lo mismo, capiteles con un efecto plástico muy rico, gracias al uso muy inteligente de un recurso limitado, como es el de hacer agujeritos con un trépano, de ahí les viene el nombre de nido de abeja. El hacer atauriques,
que llegan a cubrir fastuosamente paredes enteras, pero que no dejan de ser bajorrelieves mínimos, muy parecidos a los relieves a bisel que habéis visto antes, en el prerrománico cristiano. Y entonces, claro, uno a veces se extraña al ver una pieza como esta, ¿no?, que es la cúpula que cubre el mihrab de la mezquita de Córdoba. Tiene un tamaño bastante bueno. Y claro, ves aquello y dices, anda, aquí sí que supieron labrar una piedra, aquí sí que hicieron una obra, entre comillas, escultórica, de gran tamaño. Ah, pero es que luego nos enteramos de que es de estuco. Esa concha del mihrab de la mezquita de Córdoba es de estuco. Y claro, lo que os decía antes, ¿cómo que miedo a los ídolos paganos y todo eso? Sí, claro que hay imágenes en la Alta Edad Media, muchas imágenes, muchas se han destruido, pero nos quedan muchas como para saber, suficientes como para saber que claro que lo perseguían ese efecto. Pero claro, lo que ocurre es que siempre que nos encontramos con alguna imagen de ese tipo, ya sea en alto relieve, esto nos recuerda en absoluto a los relieves a bisel, o ya sea prácticamente en bulto redondo, como podría tenerlo una escultura de una jamba románica, ¿qué ocurre? Que tanto esto como esto son esculturas de estuco. Y entonces tenemos nuestra piedra roseta. Nuestra piedra roseta que nos empieza ya a despejar el camino, que es la iglesia de Santa María in Valle en Cividale, al norte de Italia, del siglo VIII, en la que hay varias obras de escultura, todas ellas coetáneas y es posible incluso que de los mismos escultores. Tenemos una mesa de altar que veis aquí en este relieve, con la Epifanía, y tenemos un friso monumental con damas oferentes que recorren, como una especie de friso de las Panateneas, hacia el altar, los laterales y el frente de la capilla. Bueno, pues, perdonadme, o sea, ya sé que en el mundo moderno contemporáneo no se pueden decir estas cosas de que algo está bien hecho, mal hecho, tal, pero, oye, sinceramente, o sea, esto y esto, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué esto está... Perdonadme, lo digo en bajito, apago el micrófono, tan mal hecho y esto en cambio está tan bien hecho? O sea, unas esculturas tan refinadas, tan en alto relieve, ¿no? Bueno, pues claro, insisto, lo de la izquierda es de mármol, lo de la derecha es de estuco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya empezamos a ver si es que el problema no es de la escultura, ¿eh? No es que la escultura desapareciese en la Alta Edad Media, sino que pasaron otras cosas. Y de hecho, fijaos que conservamos un crucificado del siglo X, que vamos, que nada tiene que envidiar a crucificados góticos del XIV, pero es que es de madera. Y también tenemos este crucificado de principios del siglo XI, hecho en una piedra arenisca muy blanda. Y si nos vamos a Tabernoles, en Lérida, vemos una iglesia del siglo XI, muy antigua, de principios del siglo XI, que tenía decoración, ahora la vemos así, pero tenía decoración y se conserva una pequeña muestra de esa decoración. Estos ángeles están hechos de estuco también. Bueno, pues a ver si es que resulta que el problema no está en la escultura, sino en la piedra, ¿eh? Porque claro, cuando uno empieza a recapitular y decir, a ver, es que no solamente desapareció la escultura monumental, sino que además, ¿qué se hizo? Pues aprovechar todo lo posible de piedras antiguas, ya sea sillares de ruinas, ya sea, por ejemplo, fustes de columna, como acabamos de ver en Mazote también, esto es San Pedro de la Nave. Reaprovechamiento, la idea de reaprovechar estructuras antiguas, estructuras o elementos sueltos, pero de reaprovechar todo lo que se pueda. Eso es un movimiento absolutamente masivo en la Alta Edad Media, tanto en el lado islámico como en el lado cristiano. Fijaos que esto es el baptisterio de Tarrasa, del siglo VI en principio, de arquitectura condal. Bueno, pues las columnas son todas diferentes, ¿por qué? Porque son todas aprovechadas de derribo, ¿eh? No hay una sola columna que esté hecha ex profeso. Pero claro, decís, bueno, Tarrasa, cuidado que era ciudad episcopal de Gara, ¿no? Pero dices, claro, es una ciudad pequeñita, una población pequeña allí en Cataluña. Bueno, cuidado, porque es que si nos vamos a los principales monumentos de la Alta Edad Media, que puede ser la mezquita de Córdoba de Ramán I, o puede ser la capilla palatina de Aquisgrán, el material prácticamente todo es de acarreo, es de derribo, está reaprovechado. De hecho, incluso la idea de combinar ladrillo con dovelas de piedra, lo decía José Miguel Ávila, es muy probable que se deba también al reaprovechamiento de dovelas que no casaban con las luces que ellos querían hacer, de dovelas de edificios antiguos, y que intercalando ladrillos, como por otra parte se hacía constantemente en Mérida, en Málaga, pero hecho con arte y con cuidado,
pues daba lugar a una arquitectura preciosa, pero que en parte debía su genialidad al hecho de ser una componenda de elementos reaprovechados. Y otra cuestión que no debemos olvidar, aquí vemos otra vez Tarrasa. ¡Ay, ordenaciones, ordenaciones! Tarrasa, esto era un jardín maravilloso, era un lugar fabuloso, pero bueno, ha pesado más la arqueología. Con perdón. Bueno, pues esto es San Miguel de Tarrasa por fuera, Santullano, Peñalba de Santiago. ¿Qué tienen en común todos estos edificios? Uno asturiano, otro mozárabe, otro condal. Pues que no tienen prácticamente piedras labradas. Son de mampostería, de cascajo, de ladrillo, de trozos antiguos aprovechados como se pueda. Me apuesto lo que sea a que estos sillares de las esquinas proceden de ruinas romanas. Bien. Pues llegados a este punto decimos, vale, pues entonces es que aquí ha pasado algo. O sea, si nos contamos con que no solamente ha desaparecido la escultura monumental en piedra, sino que ha desaparecido la labra de la piedra y ha desaparecido, y por otra parte, y se reaprovecha todo el material que se puede, es que el problema está en la piedra, no está en la escultura. No son los ídolos, no son nada de eso. Y de hecho nos enfrentamos aquí a dos ábsides, dos cabeceras románicas catalanas, una del siglo XI y otra del siglo XII, y oye, conceptualmente, el proyecto, las formas, incluso algunos detalles decorativos son idénticos, pero desde luego esto no tiene nada que ver con esto. Y esto es lo que imperaba hasta la mitad del siglo XI y esto es lo que empieza a imperar a partir sobre todo del último tercio del siglo XI. Y entonces, claro, otra vez volvemos la vista hacia atrás y vemos San Pedro de la Nave, siglo VII, y Jaca, siglo XI. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se han vuelto de repente muy listos? De repente se les ha quitado el miedo a los ídolos paganos, pero ¿qué ha pasado para que de esto, que es muy bonito, insisto, se pueda pasar a esto, que me da igual lo de las cuestiones de las proporciones, de todo eso? Realmente es una talla que lo que revela sobre todo es una grandísima pericia técnica, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado, esta es mi explicación y yo llevo contándola un tiempo y hasta ahora nadie me lo ha negado. Lo que ha pasado es que, perdonadme, pero los canteros, los escultores se quedaron sin herramientas. Y me explico. En el siglo III está probado que el mundo romano empieza a dar signos de decadencia y uno de esos primeros signos, como ocurre siempre, es la relación con la industria. Y la industria antigua, la principal es la del metal. Y de hecho llamamos con el nombre de las herramientas, no por casualidad, a los periodos de la prehistoria, ¿no? Por sus diferentes metales, primero la piedra y luego los diferentes metales, porque realmente son ellos los que marcan el grado de una civilización. Bueno, pues a partir del siglo III las minas romanas se empiezan a abandonar. Y no solamente las minas, la explotación, sino también la transformación del metal. Y con ello también empieza a decaer el propio oficio del metal, la transformación de los metales. A partir de ese momento es cuando se empiezan a robar grapas de bronce de los edificios, se empiezan a expoliar las puertas de bronce, todos los elementos, se empiezan a fundir las esculturas de bronce, porque hay que sacar metal de donde sea, porque ya no se explotan las minas. Y entonces hay un periodo muy largo en el que la metalurgia prácticamente no existe. Oye, qué casualidad, y lo digo con toda la ironía, que justamente sea a partir del siglo X cuando la metalurgia se empieza a recuperar. A través de las llamadas fraguas mozárabes, también las fraguas catalanas. Aquí en Agrónomos tenéis una maqueta de una fragua catalana del siglo XI, me parece, y que esto lo cuenta muy bien Olaguer Feliu. El hierro se empieza a poder purificar, se empiezan a templar las herramientas mejor. Las armas primero, por supuesto, o sea, lo primero son las armas, pero luego enseguida las herramientas. Y además no solamente las de trabajar la piedra, sino todas, por ejemplo, las de la labranza, ¿no? Bueno, pues se empieza a poder hacer el doble colado del hierro, se empiezan en suma a obtener herramientas de muchísima más calidad, de muchísima más especialización a través de sus formas diferentes y por lo tanto se puede otra vez empezar a labrar la piedra. Y lo digo desde el punto de vista de alguien que trabaja la piedra. Y os lo digo además que, ¿sabéis cómo me di cuenta yo de esto? Pues porque me encargaron un relieve mozárabe. Entonces yo abrí mi caja de herramientas, extendí un juego de herramientas amplio, como el que siempre utilizo, para labrarlo, dibujé los motivos inspirados en los relieves abisel mozárabes y me puse a tallar. Me puse a tallar y cuando me quise dar cuenta llevaba a lo mejor 1 hora y pico tallando y lo único que había cogido era un pequeño cincelito.
No me hacía falta nada más. Todas las demás herramientas que tenía ahí desplegadas eran inútiles, porque para hacer una obra de este tipo que os acabo de contar, no hace nada más falta que un pequeño cincel, que es la herramienta, por cierto, más fácil de aplastar en una forja montada de cualquier manera, que a lo mejor se pierde el filo y bueno, pues otra vez lo vuelves a cambiar o vas cambiando de cincel según se te mella, pero el caso es que eso y el trépano son las herramientas de la precariedad. O sea, realmente lo que estamos viendo en el arte alto medieval es, cuando se trabaja la piedra, el reflejo de una ausencia de recursos técnicos, y luego ya cuando no se, digamos, cuando se quiere conseguir algún tipo de imagen que es imposible en ese momento conseguir con piedra, pues se hace mediante materiales blandos como el estuco o el yeso. Y claro, no es casualidad que un canecillo del siglo X sea así y uno ya del siglo XII, XI, ya empiece a brotar imágenes que no es que broten ahí porque de repente la gente ha cambiado de mentalidad, es que ya lo pueden hacer. Y uno incluso puede jugar a hacer una especie de tebeo, ¿no?, de cómic, de cómo es un jinete a caballo del siglo IX, cómo es otro de románico y cómo es otro ya gótico en Bamberg, ¿no?, cómo va realmente saliendo de la pared del fondo. Porque los recursos, yo estoy seguro de que en el siglo IX había gente que dibujaba maravillosamente, o en el siglo VIII, como demuestran de hecho las miniaturas carolingias, ¿no? Pero claro, en escultura no lo podían hacer. Desde luego en esta época, pues ya siempre lo digo la broma, ¿no?, pero no había artistas conceptuales y entonces o lo hacías o no lo hacías, pero desde luego no podías decir que ibas a hacer tal cosa y luego simplemente que quedara ahí en el aire, ¿no? Y fijaos en una cosa, que es que cualquier escultura medieval, y aquí me he pasado hacia el gótico, precisamente para que no se pueda decir, no, es que eso es el románico, no, 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 en el gótico también, cualquier escultura medieval conserva aquello de lo que surgió, que es el relieve. O sea, hemos visto que se mantuvo de forma muy sumaria, pero que se mantuvo el arte del relieve, y oye, es lógico que a partir del momento en que puedes empezar a hacer esculturas de bulto, las hagas desde el punto de vista del relieve. Bueno, pues estas esculturas que siempre están pensadas para estar o bien metidas en una hornacina o bien pegadas a un muro, resulta que estaban nada más y nada menos que dando lugar a una invención, a una técnica nueva. Esa técnica es la talla directa. Ahora no me puedo meter en profundidades sobre las distintas técnicas de la escultura y demás, pero esa técnica en talla directa supone el dibujar en la cara anterior del bloque en la figura que uno quiere hacer y lo va labrando a la manera de un relieve, efectivamente, y va avanzando en el bloque hasta completar la figura más o menos según quiera, que se pueda más o menos adivinar la cara trasera, ¿no? Bueno, pues esto que parece una tontería, que parece algo casi obvio, resulta que es una cosa que nunca se había hecho antes. Los medievales, los románicos, sin darse cuenta, están inventando una forma de crear escultura que permite algo inédito, que es ir creando la escultura según se va labrando. Me explico, permite la improvisación del escultor. Permite que un escultor, no como en tantísimas otras épocas de la historia, tenga que prever la forma de su escultura en un modelo de barro o de lo que sea y luego copiarlo en la piedra, con lo cual la piedra simplemente es la depositaria de una forma previamente concebida en otro material, sino que directamente sobre la piedra se va creando la escultura y los accidentes, las improvisaciones, las ideas peregrinas que a uno se le van ocurriendo por el camino forman parte del resultado final. Por lo tanto, la piedra participa en la creación de la escultura. Bueno, pues eso es algo que se inventó en el románico. Y entonces, claro, decimos, oye, pero todo esto, ¿de qué nos suena? ¿De qué nos suena? Claro, efectivamente, nos llegamos al Renacimiento y vemos que cualquier escultura renacentista es una escultura técnicamente medieval. Es una escultura, el San Jorge, pensada por una hornacina. Esto es una de las esculturas del altar Piccolomini de Siena, de Miguel Ángel, que, cuidado, hecha después del David. Bueno, pues si uno puede asomarse por aquí detrás, ve que está simplemente desbastada a puntero, porque está concebida a la manera de un alto relieve. Entonces dices, anda, pero vamos a ver, ¿es que resulta que lo que hacía Miguel Ángel no lo inventó él? ¿No es una genialidad de un señor que era, pues eso, el mayor artista de todos los tiempos, que se ponía con un bloque y tal, esta visión romántica? Hombre, Miguel Ángel lo que hizo fue llevar a su cumbre algo, pero era algo que venía de la Edad Media. Miguel Ángel, y lo digo y lo repito una y otra vez, es el último escultor medieval, desde el punto de vista técnico.
Y de hecho comparamos una escultura medieval inacabada con el San Mateo de Miguel Ángel y es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La calidad, lógicamente, ¿eh? Pero hasta tienen un libro las dos en la mano. Lo he hecho aposta para que veáis. Y es que, fijaos incluso, y esto me permito contarlo en un momento, que esa escultura que acabáis de ver está aprovechando un fuste romano de mármol para tallarla. Y oye, Miguel Ángel en la Piedad de Palestrina, resulta que aquí hay unos dientecitos en el relieve, ¿no? Que dices, ¿y esto por qué lo hizo? No, no, es que esto es una cornisa, un trozo de cornisa del Foro de Trajano, que estaba donde Miguel Ángel tenía su casa en Roma, que mandó a sus ayudantes que se la llevaran al taller, la puso de pie y sobre ese trozo de cornisa labró la Piedad de Palestrina. O sea que incluso el reaprovechamiento este que se da en obras medievales, Miguel Ángel también lo hacía cuando venía el caso, ¿no? Entonces, ¿qué aportó el mundo románico a la escultura, al mundo de la escultura? La invención su reinvención como escultura monumental, porque ya hemos visto que había desaparecido a través de la recuperación de la técnica. Y luego no solamente eso, la aportación esa de una técnica nueva, que es la de la talla directa, desde la cara frontal, normalmente de la cara frontal, ahora veréis un matiz, y además una evolución que, igual que en el TVO ese que os he puesto antes de los jinetes, se podría seguir perfectamente a través del tiempo, 1140 y tantos, me parece que es esto, ¿no? 1180 y tantos. Bueno, pues en unos años se van dando cuenta de que, oye, que eso de ir labrando directamente en un bloque no es tan rígido como parece, ¿eh? Que uno se puede salir del bloque, no salir del bloque, cuidado, que uno puede hacer parecer que se ha salido del bloque y que la escultura se asoma hacia un lado. Bueno, pues esto es posible por esa pericia técnica que se va adquiriendo en muy poco tiempo y también a recursos como, por ejemplo, trabajar la escultura a partir del momento en que ya sabes que la vas a tallar desde un lado hacia el opuesto, pues no solamente a partir de una cara, sino también a partir de un ángulo, según dónde vaya a ir colocada esa escultura. Cualquier escultura de una jamba, de una portada, es una escultura que se va a contemplar, que su vista principal va a ser un ángulo. Eso es una novedad muy interesante. Eso sí que lo conté el año pasado, hablando de portadas románicas. Esto es la Catedral de Coimbra, es una cosa ya gótica, pero para que veáis esta idea de la escultura en el ángulo, ¿no? Bueno, pues resulta que esto, que lo veis también aquí otros ejemplos, ¿no? Estos son esculturas también en Toulouse para ángulos de claustros. Bueno, pues si nos vamos a Miguel Ángel, otra vez, vemos que Miguel Ángel a veces hacía las esculturas desde la cara frontal y a veces las hacía desde un ángulo. Esta es la vista a partir de la cual empezó a trabajar Miguel Ángel. Aquí estaba el ángulo del bloque. ¿Por qué lo hizo así? Muy fácil. Porque la escultura de la izquierda iba a ir antepuesta a los pilares de la Catedral de Florencia y la escultura de la derecha iba a ir en uno de los ángulos de la tumba de Julio II en el Vaticano. Entonces, la visión principal del artista siempre coincide con la visión principal del espectador. Si uno trabaja una escultura a partir de un ángulo, sabe que desde ese ángulo va a funcionar. O sea que ya vemos que, comparando otra vez el románico con el Renacimiento, pues este recurso está perfectamente definido ya en el siglo XII, aunque luego Miguel Ángel lo llevase a su máximo grado de perfección, ¿no? Bueno, y entonces ya dejando un poquito ahora de lado la escultura, no del todo, entramos un momentito en el mundo ya de la cantería y de la piedra, ¿no? De la construcción también. Aquí he puesto Fromista como ejemplo de esa idea de la piedra, ¿no? De asociación inmediata del románico y la piedra, aunque sepamos que muchas de estas piedras son muy recientes, pero bueno, para entrar en materia, ¿no? Os he querido poner dos ruinas. Esta es Jumièges en Francia, esta basílica con un triple orden de vanos en la nave mayor, y aquí unas ruinas de una iglesia del siglo XI en el norte de Italia, donde lo que veis son los arcos formeros muy bajos, luego un doble orden de triforio y luego el claristorio, ¿no? Y contrafuertes y tal. Bueno, pues perdonad esta pequeña broma. Esto no es una basílica románica del siglo XI, es los restos de un teatro romano, ¿eh? Me gusta ponerlo porque es el teatro romano de Aosta, porque para que son estas imágenes que dice, oye, cuidado, que es que el románico estaba mirando hacia la antigüedad, que cómo no van a querer hacer escultura monumental, luego se tendrán que buscar sus técnicas, sus apaños, pero desde luego la arquitectura romana
estaba ahí como ejemplo perpetuo y ejemplo muchísimo antes de que nos contaran esta historia tan bonita de que Brunelleschi va a Roma y empieza a medir capiteles y tal. Bueno, pues eso es algo que estaba ahí presente desde muchísimo antes de Brunelleschi, ¿no? Y bueno, esta imagen es tal cual la puse el año pasado, pero conviene recordarla, ¿no? La inspiración directa de la Catedral de Autun respecto a las puertas romanas de la ciudad, incluso el triforio, ¿no? Como copia esto, o esa concomitancia absoluta entre la Minerva médica de Roma y Tabernoles en el siglo XI, ¿no? Pero es que ya no solamente la coincidencia formal, sino también la cuestión de la decoración y de la construcción. Estamos viendo aquí ladrillo, hormigón, y aquí que estamos viendo una mampostería menuda, tosca, que nos está llevando a dos caminos posibles. Uno es el que por desgracia hemos tomado, que es el de las restauraciones modernas, y que en Cataluña son especialmente radicales, de decir, es que esto que es tan antiguo, esta arquitectura lombarda y tal, hay que dejarla toda con la piedra vista, hay que dejar ese mampuesto rústico, porque esto nos da esa idea de algo antiguo, de algo muy, muy primitivo, ¿no? Que es la idea esa que tenemos tan falsa, otra vez, de la Edad Media, ¿no? Pero es que en realidad no es así, es que ese Tabernoles que acabamos de ver, en realidad es eso que os he puesto antes, un panel de estuco, estaba completamente recubierto de decoración. Y otra vez nos vuelve a llevar a Roma, vemos Caracalla y hoy en día nos fascinan estos muros de ladrillo y de hormigón, pero claro, esto era así, estaba todo recubierto de mármoles, de estucos, de pinturas, porque los romanos construían, como bien sabéis, de dos maneras, y lo hacían a la vez, o sea, lo hacían a veces incluso en los mismos lugares, ¿no? Hay zonas, pero bueno. Una de ellas era a la manera, por decir así, griega, de que todo fuese de piedra, piedra labrada, los muros de piedra. Esto es en Zaragoza, esto es en Duga, en Túnez, donde, por cierto, os he puesto esta imagen porque se ven aquí estos capiteles sin terminar de labrar. Las pilastras tienen los capiteles sin terminar de labrar. Bueno, pues, ¿por qué lo pongo aquí? Pues porque la decoración, los capiteles, las cornisas, las guirnaldas, forman parte de la construcción. O sea, son parte de la piedra constructiva, ¿no? Sin embargo, hay un románico que no es así, y hay un prerrománico, evidentemente por las razones que hemos visto antes, que no es así. Santullano, esta es la decoración neorromana del siglo IX, y esto es otra vez Cataluña, Cardona, siglo XI, con esta imagen tan falsa, tan falsificada, de un edificio tosco, cuando en realidad estaba totalmente enlucido, pintado, seguramente con imágenes, pero desde luego también iluminado, con líneas, con colores. Y esa es la cuestión. Hay que plantearse, cuando uno ve un edificio románico, si pertenece a una de las facciones de Roma o a la otra, a la que construía con la piedra, haciendo partícipe de la propia construcción a la decoración, o sea, que fuese realmente intrínseca, o la que contemplaba la decoración como un añadido posterior, como hemos visto en Caracalla o en Tabernoles, ¿no? Y entonces, bueno, en Italia, ¿qué es lo que hicieron? Pues en el románico italiano siguieron construyendo a la manera romana de allí, a la manera de Caracalla, ¿no? De hacer una fachada, esta es posterior, pero bueno, nos hace una idea tosca, de material de derribo, luego revestida exquisitamente con mármoles, ¿no? O con pinturas murales, con frescos o lo que sea. Pero claro, esto y esto, constructivamente hablando, es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque en Santo Domingo de Soria la decoración, los capiteles, las arquivoltas, todo lo que pertenece al mundo de la escultura, por decir así, de la escultura monumental, forma parte del edificio. Aquí podríamos quitar un capitel y el edificio no se caería. Aquí, si eliminamos elementos, forman parte de la construcción, están insertos en ella. Y claro, aquí lo veis, ¿no? O sea, ¿qué diferencia esas placas de yeso que hemos visto o de estuco adosadas a muros a cuando uno directamente tiene que prever que hay un sillar que sobresale más para poder tallar en él relieves que tengan su propia entidad, que sobresalgan de la pared y que también se reúnan respecto a ella y que no dejan, desde luego, en ningún momento de formar parte de la construcción? O sea, esto es tan sillar como esto. Y bueno, por no hablar de la decoración, por ejemplo, de Sangüesa, donde esa población de figuritas forma parte de la construcción también. Y ya por terminar, un breve repaso a lo que supuso también de novedad el románico, de descubrimientos, de periodo realmente de efervescencia,
porque además me podría extender sobre eso, ¿no? El románico ahora, a mí me hace mucha gracia cuando se le ve como sinónimo, ¿verdad?, de algo tosco, de algo así primitivo y tal. Dices, cuidado, o sea, es que en época románica, por ejemplo, se recuperó la construcción de puentes, cosa que se había abandonado desde época romana. En época románica se inventaron los tipos arquitectónicos, pues la catedral, el monasterio, el palacio, incluso como lo entendemos hoy en día. Todos son cosas que han surgido en época románica. La época románica fue realmente una época de una creatividad brutal y además también desde el punto de vista técnico, tecnológico. Por ejemplo, claro, ya era una sociedad que no era esclavista, como la romana. Entonces tenía que confiar, por ejemplo, en las fuerzas de la naturaleza para su desarrollo. Inventó muchísimas cosas para aprovechar la fuerza del agua, la fuerza del viento, ¿no? Bueno, pues en este mundo de ebullición, de creación de cosas, resulta que la arquitectura empezó a tomar un desarrollo inusitado. O sea, empieza a tomar unas dimensiones, una riqueza, una sofisticación que desde luego en el mundo prerrománico es muy difícil de encontrar algo parecido a esto, ¿no? La Catedral de Santiago. Claro, ¿a costa de qué? Pues a costa, por ejemplo, de que los arcos de la Catedral de Santiago se hayan achatado, porque los muros han cedido un poco, ¿no? No tenían cálculo de estructuras, tenían que construir y luego ver qué pasaba. Era así. Se pudieron achatar gracias a que estaban construidos con mortero de cal. Si llega a ser con cemento, se hubieran caído, porque el cemento es rígido. Pero claro, por ejemplo, en el caso como Santa María del Sar, pues la cosa, tuvieron que meter posteriormente estas costillas aquí, porque aquello se les abría ya hasta el punto de prácticamente caérseles, ¿no? O sea, que realmente estaban experimentando. Fijaos, por ejemplo, un problema como es el de hacer basílicas completamente abovedadas. Algo que los romanos nunca hacían. Los romanos, si hacían una basílica, podía ser enorme, pero luego tenía sus cubiertas de madera, que no tienen problemas. Si están bien aparejadas, no hay empujes, hay tirantes, tal, se cose todo perfectamente y no hay ningún problema. Claro, si uno quiere levantar una basílica parecida a eso, pero completamente abovedada, hay que tener narices y además hay que tener un empuje y una osadía tremenda, ¿no? Y entonces por eso encontramos soluciones como bóvedas de cuarto de cañón, bóvedas también de cañón, como las mayores pero más pequeñas, y luego la mejor solución de todas, que es la más frecuente, la bóveda de arista en las naves laterales. Bóvedas de cañón en la principal y de arista en las laterales. ¿Por qué? ¿Habéis pensado alguna vez por qué las bóvedas laterales de las iglesias románicas suelen ser de arista? Pues es por una razón muy sencilla. En un arbotante, y esto lo explica también otra vez muy bien José Miguel Ávila, lo que sujeta no es el arco del arbotante, sino el tímpano, el relleno de muro que hay sobre el arbotante. El arco simplemente lo que hace es salvar el espacio sobre la nave lateral, pero lo que sujeta es realmente el relleno de piedra. Bueno, pues en una bóveda de arista lo que estamos estableciendo son realmente, por decir así, un atado entre los apoyos de los arcos formeros y los muros laterales, sin añadir especialmente empujes hacia los muros laterales, propiamente dichos. O sea, estamos concretando los empujes sobre todo en los apoyos y por lo tanto los contrafuertes exteriores. Mientras que si ponemos esto, hay una posibilidad, a nada que aquello falle, de aplastamiento, o sea, es una especie de equilibrio mutuamente compensado y por lo tanto, pues a veces no muy fiable, y luego esto lo que está haciendo es cargar brutalmente el peso en esos muros que por lo tanto se tienen que regresar muchísimo. O sea, la solución que al final tendrá éxito y la que se extenderá será esta, no por una cuestión formal, estilística, no, es porque es la mejor desde el punto de vista práctico, ¿no? Y claro, ya no solamente que veamos bóvedas que se hacen desde el punto de vista de la estereotomía, pues como se puede, porque no se sabe hacer la vuelta a esta, se retallan in situ, se hacen las cosas un poco como se puede, ¿no? Las pechinas, por ejemplo, de los grandes cimborrios del Duero, llamados así, están retalladas in situ, porque geométricamente no eran capaces de hacer en taller unas piezas para luego que tuvieran ese aparejo, ¿no? Esa forma. Tenían que ponerlas en bruto, por decir así, en obra, y luego retallarlas in situ como una escultura para que aquello tuviera la forma adecuada, ¿no? Bueno, pues fijaos que a veces, ese afán de capricho, de invención que vemos en el mundo tardogótico y que allí nos parece lo más normal del mundo, lo vemos en una obra románica, muy temprana además, perdonadme que no recuerdo el nombre, está en el Aveyron en Francia, cosas como esta, donde casi parece prever estas
bóvedas aristadas del gótico valenciano, ¿no? Donde realmente aquí sería pues realmente el cruce de dos bóvedas de cañón, el resultado no solamente geométrico sino también estereotómico, y aquí tienen la invención de decir, oye, ¿y qué pasa si ponemos las piedras de esta otra manera? Y oye, logran culminarlo con éxito, ¿no? Pero realmente son retos, es un ejemplo más de que aquello es una época de experimentación, ¿no? Y bueno, es muy gracioso ver, por ejemplo, fijarse, ahora que hemos picado todos los muros para ver en la piedra, fijarse en las diferentes maneras de solucionar un aparejo complicado como es el de los ábsides, donde, oye, según aquello es grande, pues se va juntando más o menos, pero cuando llegas aquí ya empieza la cosa a complicarse, haces ahí una especie de nudillo, de cualquier manera, un remiendo, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. A esta altura es como que empiezan aquí a hacer una pequeña bóveda y luego la completan por aquí y van como casando viajes de piedra a sabiendas, cuidado, de que todo eso luego va a ir tapado por el enlucido y por la pintura, o sea que no les preocupaba por eso, ¿no? Aquí otra solución muy graciosa, en la que están aprovechando piedras como pueden, o esta de aquí, que aunque se ve muy mal la foto, fijaos, que llegan a hacer una especie de arco de descarga, esto casi parece del Panteón, ¿no? Para luego seguir otra vez con hiladas más coherentes con la forma, ¿no? de la arquitectura. O sea, no tenían unas soluciones claras para esto, estaban experimentando, estaban probando para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Ya estoy acabando. Fijaos que también hacen cúpulas y además las hacen que parten de un ochavo y llegan a una semiesfera, más o menos, haciendo, pues suavizando poco a poco las aristas. Son cosas que hablan de gente que realmente estaban a pie de obra, probando a solucionar edificios y, oye, vemos que 800, 900 años después, muchos de ellos siguen en pie y aunque sean soluciones, pues eso, primerizas, tienen el mérito de que desde luego siguen en pie y han demostrado su solidez, ¿no? Y ya está la última imagen, que sirve como homenaje a esos canteros, no solamente escultores románicos, que una vez que tuvieron ya las herramientas en sus manos para poder labrar y para poder enfrentarse a la piedra con todos los recursos necesarios, pues ya empezaron a hacer cosas que a veces pensamos que son de otra época, ¿no? Más avanzada o tal, como por ejemplo arcos en esviaje, que veis aquí, esto es en Zamora, siglo XII, o por ejemplo pinjantes. Esto no es que falte aquí las columnas, ya sabéis que esto es en Zamora también, la misma iglesia, Santiago del Burgo. Este capitel está colgando en el aire. Es un falso doble arco, en realidad es un solo arco para hacer este recurso, si quieres también un poco cómico, de un capitel que cuelga en el aire. Precisamente algo que se supone que siempre está coronando una columna, un apoyo, pues está colgando en el aire. Esto luego lo hemos visto miles de veces en el barroco, en el manierismo, lo asociamos con ese juego, con esa especie de exhibicionismo también que tiene la arquitectura más tardía. Bueno, pues resulta que el pinjante es algo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que ahora no quiero entrar, es algo de lo que carecemos de precedentes antiguos, es algo que se inventó en época románica. Y como esto, pues esto es un símbolo, pero es el símbolo de una época realmente de imaginación desbordada y de creatividad, pues quizá una de las que han marcado la época, pues, de desarrollo que vendría después. Así que nada, muchísimas gracias. La verdad es que Miguel siempre es una pasada escucharte. Yo ya te he escuchado varias veces y das unas lecciones a la vez tan sencillas pero tan intensas que son una gozada escucharte. Luego te haré una pregunta, estamos dejando para el final el tema de preguntas un poco de lo que estamos, pero en cuanto a abovedamiento ya te atacaré un poco. Pero bueno, te las gracias. Ha estado genial.